El palacio real se alzaba sobre el planeta azul como una luna brillante, rodeado de miles de estrellas. En su interior reinaba la calma, pues la reina Seraya celebraba una pequeña fiesta para sus dos hijos. Su hijo Kael y su hija Mira jugaban cerca del gran ventanal, mientras los guardias reales los vigilaban atentamente. Entre los sirvientes se encontraba un hombre silencioso llamado Daniel, que llevaba una bandeja de bebidas. Nadie en el palacio lo consideraba especial, y la mayoría ni siquiera sabía mucho de él. Para ellos Daniel era simplemente un sirviente que llevaba casi 3 años trabajando en el palacio. Entonces, todas las luces del palacio se volvieron rojas de repente. Una fuerte alarma sacudió toda la estación, y los niños dejaron de jugar al instante. A través del enorme ventanal, cientos de naves de guerra oscuras emergieron tras la luna. Portaban el símbolo negro del Imperio Barcón, una de las potencias más temidas de la galaxia. Los guardias reales rodearon rápidamente a la reina y a sus hijos, pero la reina Seraya intuyó que algo andaba mal. La flota enemiga había entrado en la zona real sin previo aviso. Eso significaba que no se trataba de un ataque normal. Habían venido directamente a por la familia real. «¡Cierren las puertas reales!», gritó el capitán. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero una potente explosión sacudió el palacio antes de que pudieran bloquearlas. El suelo tembló con tal fuerza que varios guardias cayeron. Cristales rotos se hicieron añicos en el pasillo y el humo llenó el aire. La reina Seraya agarró a Mira y la estrechó contra sí, mientras Kael permanecía inmóvil a su lado. Otra explosión provino del piso superior, seguida del sonido de pasos pesados. Los guardias reales alzaron sus armas, pero el miedo ya era visible en sus rostros. Daniel seguía de pie cerca del muro. Había dejado caer la bandeja, pero no se había movido. Un guardia lo vio y gritó: «¡Humano! Dirígete al refugio de los sirvientes». Daniel miró hacia los niños de la realeza en lugar de huir. Sus ojos se volvieron fríos. Durante 3 años había vigilado el palacio, aprendido sus puertas, estudiado a sus guardias y recordado cada pasadizo secreto dentro de la estación. Nadie se había preguntado jamás por qué un humano abandonaría un mundo seguro para trabajar como sirviente en un palacio alienígena. Nadie se había preguntado jamás por qué Daniel nunca hablaba de su pasado. Solo veían a un hombre callado que limpiaba habitaciones, llevaba comida y obedecía órdenes. Pero Daniel nunca había olvidado por qué había venido. De repente, las puertas reales principales estallaron hacia adentro. Soldados de Barcón entraron en el salón con pesadas armaduras negras. Sus armas eran mucho más potentes que las de los guardias del palacio. El capitán real ordenó a sus hombres atacar, pero el enemigo se movió con mayor rapidez. En cuestión de segundos, varios guardias cayeron al suelo. La reina Seraya intentó poner a sus hijos detrás de los guardias, pero el comandante enemigo los apuntó directamente. «Llévense a los niños», ordenó. Mira comenzó a llorar. Kael tomó la mano de su hermana. El comandante caminó lentamente hacia ellos, seguro de que nadie podría detenerlo. Miró a la reina y sonrió como si la batalla ya hubiera terminado. «Vuestro imperio ha perdido», dijo. «Vuestros hijos nos pertenecen ahora». Entonces, una voz suave provino de detrás de él. «No». El comandante se detuvo. Todos se giraron. Daniel estaba de pie en medio del pasillo dañado. El capitán real lo miró con incredulidad. «Daniel, apártate». Daniel no escuchó. Se quitó lentamente la sencilla chaqueta de sirviente que había usado a diario durante 3 años. Debajo llevaba un traje de combate oscuro con un pequeño símbolo plateado que nadie en el palacio había visto jamás. El comandante se rió. «Eres un siervo». Daniel lo miró sin miedo. «Eso es lo que quería que creyeras». El comandante alzó su arma y ordenó a sus soldados que lo mataran. 3 soldados con armadura se abalanzaron al unísono. Daniel se anticipó a sus disparos. Esquivó el primer tiro, desvió el arma del soldado y usó su propia armadura para derribarlo. El segundo soldado atacó por la espalda, pero Daniel se giró y lo detuvo con un rápido movimiento.
El tercer soldado quedó paralizado por un instante. Ese segundo fue suficiente. Daniel tomó su arma y la arrojó al otro lado de la habitación. El palacio quedó en completo silencio. Ni siquiera la reina Seraya pudo hablar. Daniel recogió el arma caída y miró hacia el comandante enemigo. «Vinisteis por los niños», dijo en voz baja. El comandante lo miró fijamente. Daniel dio un paso adelante. «Ese fue tu primer error». Fuera del palacio, más naves Barcón se dirigían hacia la estación. El enemigo creía que ya había ganado, pero en lo más profundo del palacio real, oculto tras un viejo muro, algo comenzó a despertar. Apareció una pequeña luz azul, luego otro, luego cientos. Daniel miró hacia el sistema oculto y susurró: «Ahora recordarán quiénes son los humanos». Los niños lo miraron con los ojos muy abiertos. Por primera vez, la reina Seraya comprendió que aquel silencioso sirviente humano nunca había sido un sirviente en absoluto. Y el Imperio Barcón acababa de atacar el único lugar donde había jurado no volver a luchar jamás. Las luces azules ocultas se extendieron por las paredes del Palacio Real, y todos los sistemas antiguos cobraron vida de repente. Daniel se movió con rapidez por el salón dañado, mientras los guardias reales lo observaban atónitos. Conocía el palacio mejor que nadie, pues había pasado 3 años estudiando cada puerta, túnel, cámara y línea eléctrica. La reina Seraya lo siguió con sus hijos a su lado. Aún no comprendía quién era, pero confiaba en él, porque acababa de interponerse entre sus hijos y un ejército enemigo. «¿Quién eres?», preguntó finalmente la reina. Daniel la miró un momento antes de responder. «Alguien que hizo una promesa hace mucho tiempo». Antes de que pudiera formular otra pregunta, una explosión sacudió el palacio. Los soldados de Barcón irrumpían por los pisos inferiores. Daniel abrió rápidamente una puerta oculta tras una vieja estatua y condujo a la reina y a los niños al interior. Los guardias reales los siguieron, pero el capitán aún apuntaba con su arma a Daniel. No confiaba en un humano que había ocultado habilidades tan peligrosas a la familia real. Daniel no lo culpaba. Sabía que la confianza llegaría más tarde, si sobrevivían a la noche. El túnel oculto era oscuro y estrecho, pero unas pequeñas luces se encendieron cuando Daniel avanzó. Mira sostenía la mano de su hermano mientras Kael seguía mirando hacia atrás, al palacio en llamas. «¿Vienen a por nosotros?», preguntó. Daniel se detuvo un instante y lo miró. «Sí», dijo con calma. «Pero no te alcanzarán». Su voz era tan segura que el niño dejó de temblar. Entonces Daniel apoyó la mano contra una pared metálica y una gran puerta se abrió ante ellos. Detrás de la puerta había una antigua sala de control. Nadie lo había usado durante décadas. Daniel se dirigió directamente a la consola principal y activó la antigua red de defensa. En las pantallas aparecieron cientos de mapas que mostraban cada rincón de la estación. El capitán real se acercó y lo miró con incredulidad. «Este sistema fue destruido antes del nacimiento de la reina», dijo. Daniel negó con la cabeza. «Fue ocultado, no destruido». Introdujo varios comandos y, de repente, las puertas del palacio se cerraron automáticamente. Pesadas barreras metálicas se alzaron desde el suelo, atrapando a los soldados enemigos en diferentes secciones de la estación. El comandante Barcón se dio cuenta rápidamente de que algo había cambiado. Sus soldados ya no se movían con libertad. Las puertas se cerraron frente a ellos, las luces se apagaron tras ellos y drones de seguridad comenzaron a atacar desde muros ocultos. El comandante enemigo gritaba órdenes, pero el propio palacio parecía estar luchando contra él. Daniel observaba las pantallas sin mostrar emoción alguna. Sabía que el combate directo no sería suficiente. El Imperio Barcón había enviado miles de soldados mientras que el palacio solo contaba con una pequeña guardia real, así que convirtió el palacio en un arma. La reina finalmente comprendió lo que Daniel había hecho. «Lo planeaste antes del ataque», dijo ella. Daniel miró la pantalla que mostraba la flota enemiga en el exterior. «Había planeado muchas cosas», respondió. «¿Incluso esto?»,
Daniel permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces, una pantalla cambió repentinamente. Había aparecido un archivo antiguo de Barcon en el sistema. El comandante enemigo había descubierto la identidad oculta de Daniel. En la pantalla se veía a un joven soldado humano de pie junto a barcos en llamas. Debajo de la imagen había 3 palabras que hicieron que el capitán real retrocediera asustado. El último alcaide. Daniel cerró los ojos lentamente. El pasado que había enterrado durante años finalmente estaba volviendo. Y esta vez, todo un imperio conocía su nombre. Las palabras "el último guardián" permanecieron en la pantalla, y nadie en la sala de control habló. La reina Seraya miró a Daniel con un nuevo tipo de temor, no porque creyera que fuera peligroso para sus hijos, sino porque se dio cuenta de que ocultaba un pasado terrible. El capitán real bajó lentamente su arma y preguntó por qué un legendario guerrero humano había pasado 3 años trabajando como sirviente. Daniel no respondió al principio. Simplemente observó cómo las naves enemigas se acercaban al palacio. Luego dijo que la galaxia había olvidado lo que sucedió la última vez que los humanos fueron llevados al límite. Años atrás, el Imperio Barcón había atacado mundos humanos sin previo aviso. Sus ejércitos destruyeron ciudades, incendiaron colonias y obligaron a millones de humanos a abandonar sus hogares. Los humanos contraatacaron, pero estaban en clara desventaja numérica. Daniel había sido uno de los soldados enviados para proteger la última flota de evacuación humana. Su unidad se llamaba Los Guardianes, un pequeño grupo entrenado para proteger a los civiles cuando todas las defensas convencionales habían fallado. Daniel fue el último miembro de esa unidad en sobrevivir. Tras el fin de la guerra, todos creyeron que había desaparecido para siempre. Pero Daniel no había desaparecido. Se había cambiado el nombre, se había quitado la armadura y había encontrado un lugar tranquilo donde nadie lo conociera. Ese lugar era el palacio de la reina. Había elegido ser sirviente porque había visto demasiada guerra, y anhelaba una vida en la que sus manos transportaran comida en lugar de armas. Pero había otra razón por la que se quedó. Años atrás, la madre de la reina Seraya había ayudado en secreto a miles de refugiados humanos a escapar del Imperio Barcon. Daniel le había prometido proteger a su familia si los Barcon regresaban. Jamás imaginó que esa promesa se pondría a prueba. Una fuerte advertencia resonó repentinamente en la sala de control. La flota de Barcon había iniciado un ataque a gran escala. Miles de misiles se dirigían hacia el palacio, pero Daniel no entró en pánico. Activó otro sistema oculto cuya existencia desconocía incluso la reina. Un gran escudo apareció alrededor de la estación, deteniendo la primera oleada de misiles antes de que alcanzaran el palacio. El capitán real observó la pantalla con incredulidad. El escudo era antiguo, pero mucho más resistente que el sistema de defensa habitual del palacio. Daniel lo había estado reparando en secreto durante años, reemplazando las piezas dañadas siempre que tenía oportunidad. El comandante enemigo se enfureció cuando su ataque fracasó. Ordenó a sus mejores soldados que entraran en el palacio y capturaran a los niños. Esta vez, Daniel no esperó. Abrió un pequeño panel bajo la mesa de control y extrajo un extraño dispositivo plateado. Parecía una simple pieza de metal, pero al tocarlo, las luces de la estación cambiaron. Puertas ocultas se abrieron por todo el palacio, revelando docenas de pequeños drones de combate. Se movían silenciosamente por los pasillos y rodeaban a los soldados enemigos por la retaguardia. Los Barcons disparaban sin control, pero los drones eran más rápidos e inteligentes que las máquinas normales. Entonces Daniel notó algo extraño. Una señal enemiga se dirigía hacia la ruta de escape de los niños. Alguien dentro del palacio estaba guiando a los soldados de Barcon. Daniel comprendió la verdad de inmediato. El Imperio no solo había atacado el palacio desde el exterior, tenían un traidor dentro. Miró al capitán real, y luego a la reina. Nadie sabía en quién confiar. Daniel cerró silenciosamente las puertas de la sala de control y cambió el plan de escape. Esa noche, por primera vez,
El enemigo tenía algo que Daniel no tenía: el factor sorpresa. Y en algún lugar dentro del palacio, el traidor ya se encontraba a tan solo unos metros de los hijos de la reina. El palacio se había sumido en un silencio extraño, y ese silencio era más aterrador que las explosiones del exterior. Daniel permanecía en la oscura sala de control, mientras la reina, sus hijos y la guardia real esperaban tras él. La flota enemiga seguía atacando la estación, pero Daniel ya no vigilaba las naves. Su atención estaba fija en una pequeña señal roja que se desplazaba por el mapa del palacio. Alguien en el interior abría secretamente las puertas para los soldados de Barcón. Daniel hizo zoom en la señal. Se dirigía hacia los niños. Rápidamente ordenó a la Guardia Real que permaneciera en sus puestos. El capitán quería saber quién era el traidor, pero Daniel se negó a revelarlo. Si el traidor supiera que lo habían descubierto, cambiaría su plan. Daniel necesitaba que creyeran que todo seguía según lo previsto. En silencio, apagó las cámaras principales y desconectó varios sistemas de seguridad, lo que hizo que el palacio pareciera vulnerable. La reina Seraya lo observaba atentamente. «Les estás mostrando el camino», dijo. Daniel asintió. «Les estoy tendiendo una trampa». Trasladó a los niños a una pequeña habitación cerca de la antigua biblioteca. La habitación parecía completamente insegura, sin guardias y con una sola puerta estrecha. La reina no entendía por qué Daniel había puesto a sus hijos allí. Entonces Daniel le mostró un pasadizo secreto tras la pared. Si alguien entraba en la habitación, los niños podían escapar por el pasadizo en cuestión de segundos. Daniel ya había preparado otro lugar seguro bajo el palacio. Minutos después, se oyeron pasos que resonaron por el pasillo. El capitán real alzó su arma. Un guardia del palacio entró en la habitación. Era alguien en quien la reina había confiado durante casi 10 años. Bajó el arma, y su rostro reflejaba preocupación. Le dijo a la reina que el enemigo había entrado por la puerta oriental, y que debían evacuar a los niños de inmediato. La reina estuvo a punto de seguirlo, pero Daniel se interpuso. «¿Dónde?» El guardia señaló hacia la torre este. Daniel lo miró fijamente. «Esa torre fue destruida hace 12 minutos». El guardia se quedó paralizado. Durante un segundo nadie se movió. Entonces el traidor atacó. Disparó contra Daniel, pero este se giró antes de que saliera el proyectil. La explosión impactó en la pared. Los guardias reales rodearon al traidor, pero este sonrió en lugar de mostrar miedo. Presionó un pequeño dispositivo oculto en su guante. De repente, las luces del palacio se apagaron. Comenzó el ataque enemigo. Soldados de Barcón aparecieron por puertas secretas en todo el palacio, y la Guardia Real se vio obligada a entrar en combate. El traidor no había actuado solo. Había pasado meses colocando armas y dispositivos de comunicación ocultos por toda la estación. Daniel se dio cuenta de que el ataque había sido planeado mucho antes de lo que nadie sabía, pero Daniel también se había preparado para algo así. Caminó hacia la antigua biblioteca y tocó la pared. Un sonido profundo recorrió el palacio. Todo el suelo se movió. La biblioteca desapareció bajo tierra, llevándose consigo a los niños. Los soldados de Barcón se precipitaron hacia la habitación vacía, convencidos de que finalmente habían capturado a la familia real. No encontraron nada. Daniel estaba detrás de ellos. El comandante enemigo apareció repentinamente en todas las pantallas. «No puedes protegerlos para siempre, humano». Daniel miró directamente a la pantalla. «No necesito que sea para siempre». El comandante sonrió. «Tienes 10 minutos». La expresión de Daniel cambió. El comandante continuó. «En 10 minutos el reactor del palacio explotará». Por primera vez, incluso Daniel pareció sorprendido. El traidor no había estado intentando ayudar al enemigo a capturar a los niños. Había estado intentando destruir todo el palacio. Daniel corrió inmediatamente hacia la cámara del reactor, mientras que la reina y los niños desaparecieron adentrándose en los túneles ocultos. Pero el reactor ya estaba en cuenta regresiva. 0959, 0958, y en algún lugar dentro del palacio,
El traidor se reía. El temporizador del reactor bajó de 9 minutos y todo el palacio comenzó a temblar. Daniel corrió por los pasillos dañados mientras chispas caían del techo a su alrededor. Detrás de él, los soldados de Barcon seguían buscando a la reina y a sus hijos. Daniel sabía que si el reactor explotaba, el palacio real quedaría destruido y miles de personas en las estaciones cercanas morirían. Pero algo le preocupaba más que el temporizador. El comandante enemigo le había dado exactamente 10 minutos, lo que significaba que la explosión no era el verdadero objetivo. Era una distracción. Daniel se detuvo en medio del pasillo. Miró las paredes. Entonces lo entendió. El enemigo no quería destruir el palacio. Querían que hubiera algo escondido debajo. Daniel abrió rápidamente un viejo mapa en su pulsera. Debajo del palacio real había una cámara olvidada, construida mucho antes de que la familia de la reina llegara al poder. La cámara no aparecía en ningún mapa moderno. Ni siquiera la reina sabía de su existencia. Daniel la había descubierto durante su primer año como sirviente, pero nunca había abierto la puerta porque sabía que algo peligroso dormía dentro. Ahora los Barcons intentaban llegar hasta allí. Daniel cambió de dirección y corrió hacia los niveles inferiores. Mientras tanto, la reina Seraya y sus hijos avanzaban por el túnel oculto. Mira se detuvo de repente y señaló una extraña puerta de metal. La puerta estaba cubierta con el mismo símbolo plateado que Daniel llevaba bajo su ropa de sirviente. Kael tocó el símbolo, y la puerta se abrió sola. Dentro había una habitación oscura llena de equipo humano antiguo. La reina se quedó mirando atónita. Este lugar pertenece a los humanos. Antes de que pudiera comprender más, una voz surgió de la oscuridad. No solo los humanos. Un grupo de soldados armados de Barcon salió al exterior. Los niños se colocaron detrás de la reina, pero los soldados no atacaron. Su comandante se quitó el casco y dejó ver un rostro aterrorizado. Él no era un Barcon. Era un ser humano. La reina no podía creer lo que veía. El hombre explicó que llevaba años escondido entre las fuerzas del imperio. Era uno de los últimos espías humanos con vida. Había ayudado secretamente a Daniel, enviándole información sobre el ataque de Barcon. Pero su mensaje fue interceptado, y el imperio descubrió su paradero. Le dio a la reina una última advertencia. Los Barcon no están aquí por el trono. Miró hacia el suelo. Están aquí por lo que la humanidad dejó atrás. En ese instante, el palacio volvió a temblar. El temporizador del reactor llegó a los 5 minutos. Daniel finalmente llegó a la cámara del reactor. El comandante de Barcon estaba esperando allí. Se encontraba junto al sistema de control principal, con varios soldados detrás. En su mano sostenía un pequeño dispositivo negro que podía detener la cuenta regresiva. Daniel alzó su arma, pero el comandante sonrió. Por fin lo entiendes. Daniel miró el reactor. ¿Qué deseas? El comandante señaló hacia el suelo. El archivo humano. El rostro de Daniel quedó completamente inmóvil. El comandante explicó que el Imperio Barcon había pasado décadas buscando el archivo militar perdido de la humanidad. Este contenía tecnología antigua, registros de batallas, sistemas de defensa y la ubicación de naves humanas ocultas. El Imperio creía que dicho archivo podría hacerlos invencibles. Pero habían cometido un error fatal. Creían que el archivo era una máquina. Daniel miró lentamente al comandante. No es una máquina. El comandante frunció el ceño. Daniel dio un paso al frente. Es una advertencia. De repente, todas las pantallas de la cámara del reactor se pusieron negras. Entonces, apareció un único mensaje humano. Si estás viendo esto, la humanidad está lista para regresar. Los soldados de Barcon dejaron de moverse. Lejos del palacio, la flota enemiga perdió energía repentinamente. Un barco, luego 10, luego cientos. Las estrellas que rodeaban la estación comenzaron a llenarse de luces extrañas. Daniel miró a través de la ventana del reactor. Por primera vez en siglos los antiguos buques de guerra humanos salían de su escondite.
El comandante enemigo retrocedió lentamente. Daniel lo miró y habló con voz tranquila. Ustedes atacaron a los hijos de la reina. Hizo una pausa. Y ese fue el momento en que tu imperio se perdió. Las estrellas fuera del palacio se llenaron de repente de formas oscuras, y todos los soldados Barcon se detuvieron. Antiguas naves humanas emergían del espacio profundo una tras otra, silenciosas e imponentes, sin luces en sus cascos. Habían permanecido ocultas durante tanto tiempo que la mayoría de las especies creían que las naves de guerra humanas eran solo historias de una guerra pasada. Daniel se quedó junto a la ventana del reactor y las observó llegar. No sonrió, porque sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. El comandante Barcon miró las naves con incredulidad. ¿Cuántos hay? Daniel revisó el sistema antiguo. Suficiente. El comandante ordenó inmediatamente a su flota que atacara. Miles de naves Barcon apuntaron sus armas hacia la flota humana y abrieron fuego simultáneamente. La oscuridad exterior se iluminó repentinamente con misiles y armas de energía. Pero las naves humanas permanecieron inmóviles. Simplemente mantuvieron su formación y permitieron que el ataque enemigo se acercara. Entonces todas las naves humanas activaron sus escudos. Una enorme ola de energía atravesó el espacio. Las armas de Barcon desaparecieron ante él. La flota enemiga guardó silencio. El comandante ordenó otro ataque, pero esta vez las naves humanas se movieron. No avanzaron como un ejército convencional, sino que se dividieron en pequeños grupos y rodearon a la flota Barcon desde todos los ángulos. En cuestión de segundos, las naves enemigas comenzaron a perder motores, armamento y sistemas de comunicación. Daniel presenció la batalla desde el palacio. Dio una sola orden: no los destruyas. La flota humana obedeció. Los Barcons estaban confundidos, esperaban venganza. En cambio, los humanos les estaban arrebatando la capacidad de luchar. La reina Seraya finalmente llegó a la sala de control con sus hijos. Miró la gigantesca flota que había afuera y luego a Daniel. «Tú los trajiste», dijo. Daniel negó con la cabeza. «No, vinieron porque necesitabas protección». Mira miró las naves humanas con los ojos muy abiertos. «¿Son todos tus amigos?», preguntó. Daniel la miró y esbozó una leve sonrisa. Algo así. De repente, apareció un nuevo mensaje en la pantalla principal. Provenía del mismísimo emperador Barcon. Su rostro apareció ante todo el palacio. No puedes amenazar al imperio Barcon y esperar sobrevivir. Daniel caminó hacia la pantalla. Ya nos amenazaste. El emperador parecía enfadado. Controlamos más mundos de los que puedas imaginar, Daniel respondió con calma. Entonces imagínate perderlos. El emperador ordenó a todas las naves Barcon restantes que activaran su arma final. El capitán real palideció. Él conocía esa arma. Se llamaba el rompeestrellas. Si se activara, podría destruir toda la estación y todo lo que la rodea. La flota Barcon comenzó a cargar contra el arma. La reina Seraya tomó a sus hijos. Daniel no se movió. En cambio, abrió un canal de mando humano oculto. Una voz respondió desde el barco más antiguo de la flota. Alcaide 6, a la espera de órdenes. La reina miró a Daniel. ¿Alcaide 6? Daniel se quedó mirando la flota enemiga. Ese era mi antiguo nombre. El comandante humano pidió permiso para disparar. Daniel miró a los niños. Luego miró a la reina. Finalmente, examinó la flota de Barcon. Desactiva el rompeestrellas. La flota humana abrió fuego. Ni un solo disparo alcanzó directamente a los barcos enemigos. En cambio, miles de pequeños pulsos de energía impactaron los sistemas de armas exactamente en el mismo instante. El Starbreaker se apagó. La flota de Barcon estaba completamente indefensa. El emperador miró fijamente la pantalla en silencio. Entonces Daniel le dio una última opción: rendirse. El emperador se negó. Daniel cerró el canal. Entonces esperamos. La flota humana permaneció alrededor de las naves del imperio, negándose a atacar. Pasaron las horas.
Entonces sucedió algo inesperado. Una nave Barcon bajó sus armas, luego otro, luego 100. Finalmente, toda la flota enemiga se rindió. La guerra había terminado, pero Daniel sabía que la historia no era así, porque en lo más profundo de la antigua nave insignia de la humanidad, acababa de aparecer otro mensaje. El segundo despertar de la flota humana está en curso. Daniel se quedó mirando el mensaje. La primera flota había llegado para salvar a la reina. La segunda flota despertaba por un motivo completamente diferente. Ni siquiera Daniel sabía quién lo había ordenado. El mensaje en la nave insignia humana permanecía en la pantalla, y Daniel no entendía por qué otra flota humana estaba despertando. La primera flota había estado bajo su control, pero la segunda pertenecía a un sistema de mando más antiguo. La reina Seraya estaba a su lado con sus hijos, observando cómo aparecían los extraños símbolos uno tras otro. Todos esperaban otra batalla, pero Daniel notó de repente algo inusual. El sistema no apuntaba a la flota Barcón, apuntaba al palacio. Daniel ordenó inmediatamente a las naves humanas que mantuvieran su posición. Corrió hacia la antigua sala de control y abrió el archivo oculto. Dentro, encontró un mensaje grabado por los guardianes humanos originales. Explicaba que la segunda flota nunca se había creado para la guerra contra los alienígenas. Se había creado para proteger una sola cosa: a los hijos de los líderes que ayudaron a la humanidad durante sus días más oscuros. La familia de la reina Seraya era una de esas familias. Su madre había salvado a miles de refugiados humanos durante la antigua guerra, y la humanidad jamás había olvidado esa deuda. Daniel finalmente comprendió por qué el antiguo sistema había despertado. Había reconocido a los hijos de la reina. La segunda flota no venía a destruir el palacio, venía a protegerlos. Miles de naves humanas se posicionaron lentamente alrededor de la estación real. Sus armas permanecieron inactivas, pero sus escudos protegieron todo el palacio. La galaxia observó conmocionada cómo el Imperio Barcón se rendía sin más batalla. La noticia se extendió de planeta en planeta, y pronto todos los gobiernos importantes supieron que la humanidad había regresado, pero a Daniel no le importaban las noticias. A él solo le importaban los dos niños que estaban a su lado. Mira se acercó a él y le tomó la mano. ¿Te vas ahora? Daniel la miró. Había pasado años intentando escapar de la guerra, pero jamás imaginó que dos hijos le harían querer quedarse. Negó con la cabeza y le dijo que no se iría a ninguna parte. Kyle sonrió y dijo que Daniel ya no era un sirviente. Daniel rió entre dientes y dijo que aún tenía trabajo que hacer. A la mañana siguiente, la reina Seraya reunió a toda la corte real. El mismo salón que antes estaba lleno de humo y cristales rotos ahora albergaba guardias, líderes y representantes de muchos mundos. La reina se presentó ante ellos y anunció que el sirviente humano que había protegido a sus hijos había salvado a todo el reino. Le ofreció a Daniel el rango militar más alto de la Alianza Real. Daniel se negó. La sala del tribunal guardó silencio. La reina preguntó por qué. Daniel simplemente dijo que no había protegido a los niños por un título. Lo había hecho porque eran inocentes. Entonces la reina Seraya le ofreció un lugar junto a la familia real. Esta vez, Daniel aceptó. No como soldado, no como arma, pero como tutora oficial de los hijos de la reina. Meses después, la paz regresó lentamente a la galaxia. El Imperio Barcón se vio obligado a abandonar los mundos que había conquistado, y nuevos líderes iniciaron conversaciones con la humanidad. Las antiguas flotas humanas permanecieron ocultas una vez más, pero ahora todos sabían que los humanos estaban vigilando. Daniel regresó al palacio. Vestía la misma ropa sencilla de sirviente que había usado antes del ataque. Un joven guardia real lo vio caminando por el salón principal y casi gritó una orden. Entonces recordó quién era Daniel. El guardia se enderezó rápidamente. Todos los demás guardias siguieron su ejemplo. Pronto, todo el palacio quedó en silencio cuando Daniel pasó junto a él. Se detuvo cerca de la habitación de los niños. Mira corrió hacia él. Kael la siguió. Daniel sonrió y preguntó si habían terminado sus lecciones. Mira negó con la cabeza.
Aún no. Daniel suspiró. Entonces supongo que sigo siendo un sirviente. Los niños rieron. Fuera del palacio, miles de estrellas brillaban en el cielo infinito. En algún lugar lejano, la antigua flota humana esperaba en silencio. La galaxia había aprendido una lección sencilla. La humanidad no regresó porque quisiera un imperio. La humanidad regresó porque alguien había atacado a las personas que estaban bajo su protección. Y el mayor error que jamás cometió el Imperio Barcon fue creer que un sirviente humano era impotente. Nunca comprendieron la verdad. Puede que la persona más callada de la sala sea aquella a la que toda la galaxia debería temer.